De tíos, un tema que suena muchísimo, un tema además, ¿cómo podríamos llamarlo? Centenario, ¿no? Es decir, ¿hace cuánto tiempo se esperaba que ocurriera? No lo sabemos. El famoso Brexit. Gran Bretaña se separa de la Comunidad Económica Europea por un plebiscito, ¿no? Otra palabra que viene sonando, el famoso Brexit. Está con nosotros doctor César Sánchez y nuestro querido amigo el Panda. ¿Qué tal? Sí, más conocido como Armando Romero. Armando Romero. Muy bien. Es un gran gusto tener al Panda, que por lo general suele ser esquivo a las cámaras, pero ahora en un acto de generosidad amical ha decidido participar en TDT. Entonces, bueno, yo soy el ignorante del asunto. Yo la verdad es que inglés nunca aprendí. Sí. Y de inglés solamente tengo el té que he tomado en mi vida. Que es de tíos usualmente. De tíos, exactamente. Entonces, por favor, ilústrenos un poco usted sobre la cultura histórica, ¿no? ¿Cómo es este asunto? ¿Qué pasa ¿Qué ocurre? en Inglaterra? Primero, los países de Gran Bretaña, ¿no? Son en verdad el nombre oficial es Reino Unido de Inglaterra, Escocia e Irlanda, Gales. Algo así, ¿no es cierto? Y Gales. Son 4 países. Entonces, ¿cuál era? Aquí el asunto es el siguiente. Inglaterra era parte de la Unión Europea, pero de una forma diversa a la de países como España o Francia. No sé, a lo mejor Armando nos puede ilustrar un poco al respecto. No eran, por ejemplo, parte de la moneda única. El euro no estaba. El euro no estaba en Gran Bretaña. Han tenido la libre esterlina. Y tampoco tenían el área Schengen, ¿no es cierto? No pertenecían al área de Schengen, entonces digamos, uno tenía que hacer otra visa para entrar al Reino Unido. Entonces, ¿cuál era el grado de pertenencia, ¿no? de Gran Bretaña a la Unión Europea? O sea, aún forma parte, ¿no?, de la Unión Europea, pero digamos con ciertas condiciones, ciertas ventajas que en un sentido tenía y que algunos países también de la Unión Europea reclamaban de por qué al Reino Unido se le otorgaban, digamos, ciertas condiciones en su beneficio, ¿no? Como por ejemplo cuestiones de, digamos, la misma moneda, ¿no? Claro. Ellos podían tener su libra, ¿no? Podían tener la libertad de emitirla. La libertad de emitirla, no claro. Dependían en ese sentido del Banco Central Europeo. De la Unión Europea, ¿no? También el tema migratorio, tenían de alguna manera más facilidad para restringir la migración, ¿no? Sí. A diferencia del resto de países europeos, ¿no? Claro. También por el poder que, digamos, tiene el Reino Unido, ¿no? Exacto. Y también, tú no eras inglés y no nacías, incluso ni por nacimiento eras inglés. No sé exactamente. Yo me acuerdo de algo de eso. Regla. Sí. Claro, pero en ese sentido entonces, ¿cómo entender la decisión de los británicos de a pie de apartarse de la Unión Europea? Sí, justo, digamos, conversaba con Gonzalo para, digamos, debatir este tema un poco y le envió correos a algunos amigos europeos para que me digan su apreciación. Y una de las más interesantes fue de un amigo galés que, digamos, está haciendo un doctorado en Edimburgo y, digamos, es un historiador, ¿no? Y, digamos, lo he traído acá, pero digamos, no lo voy a leer todo, ¿no? Pero básicamente lo que me decía era que el problema, digamos, de la clase popular, por decirlo, en Reino Unido, ¿no? Es un problema que viene de hace muchos años, desde más o menos los 70, ¿no? Claro. Y que desde los 70 se profundiza mucho la centralización en Reino Unido, entonces Londres comienza a tener mucho dinero, ¿no? Y el resto de, digamos, regiones del Reino Unido, salvo, digamos, Edimburgo, probablemente Glasgow, etcétera, o por ejemplo también tenemos Manchester, que son, digamos, ciudades o regiones industriales, salvo estas regiones, zonas pobres. Zonas ¿no? pobres, despoblándose, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Y además de eso, ¿qué sucede? Viene la migración, ¿no? Entonces todo eso comienza a generar un malestar. ¿La migración de dónde, básicamente? Migración, digamos, europea, porque también es migración europea, sí. Generalmente españoles, y polacos, muchos polacos, ¿no? También, digamos, otros países, digamos, ya extraeuropeos, ¿no? Sí. Y, digamos, eso como que genera un malestar en esta, digamos, parte del Reino Unido, no de la población, ¿no? Porque en Londres, digamos, no hay problema, o sea, Londres es próspero, Londres funciona muy bien, ¿no? Entonces esto se ha ido de alguna manera, no sé, promoviendo, digamos, este malestar, generando, y es una de las razones que de alguna manera explican por qué, digamos, se votó por el Brexit, ¿no? Tú estudiaste en el Reino Unido hace algún tiempo.
Y cuando se hablaba de este posible referéndum, tanto el primero, que fue el de la independencia de Escocia, como respecto a la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, ¿sentías tú o se sentía en el ambiente esta ruptura tan sorprendente, o era algo que ha sido imprevisible? ¿Con Reino Unido o No, con la Unión Europea? Con la Unión Europea me refiero. A ver, yo de lo que percibí, por lo menos de los escoceses, es que sí había un espíritu bastante europeo, por decirlo así, ¿no? Más que Reino Unido. Más que británico, Británico, sí. O sea, siempre, hasta habían bromas, ¿no?, que hacían los escoceses en contra de Londres y de Inglaterra. De los ingleses, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, los escoceses, los galeses son más europeos que los... Los galeses no, los escoceses. Los galeses van más hacia Inglaterra. ¿Y los irlandeses? Los de Irlanda del Norte son, bueno, por lo menos en Brexit, en lo que ha sido Brexit, ha ganado, digamos, el permanecer, el Remain. Aunque son unionistas, ¿no? A diferencia claro, de los... y ahí genera todo un problema, ¿no? Porque, digamos, Irlanda aún está separada, digamos, ¿no? Claro. La República de Irlanda, Irlanda del Norte, y han habido muchos conflictos, entonces se piensa que la Unión Europea de alguna manera permitía la pacificación de las Irlandas, ¿no? Claro. Y que con esto va a haber más división. Eso también me comentó este amigo galés. Yeah. Y Irlanda del Norte, de lo que sé, quienes votaron por el Remain, por permanecer, eran católicos. Y los que votaron por irse eran protestantes. Protestantes que son mexicanos. Bueno, calvinistas. Calvinistas también, la parte protestante, ¿no? Claro, porque son, ¿no?, un sector bastante duro. Son unos protestantes muy duros, muy anticatólicos, porque ahí ha habido una situación de casi guerra civil durante mucho tiempo. Entonces, ¿pero qué va a pasar en la economía inglesa con esta ruptura? Muchas cosas, ¿no? La libra ya se ha devaluado, se estabilizó un poco el mercado en los últimos días, pero al comienzo se devaluó mucho y probablemente ahora también eso implique que Londres ya no sea el centro financiero de Europa, o probablemente ya no sea el centro financiero de Europa, y se vaya a Ámsterdam, Frankfurt, es una posibilidad. Otra posibilidad también es Madrid, ¿no? Justo una amiga italiana me comentó que de alguna manera esto le puede convenir a Italia, a la economía italiana, ¿no? Mira. Y también, y obviamente a la economía alemana, pero no le conviene mucho a Estados Unidos, por ejemplo. Eso es bueno. La influencia, digamos, de Estados Unidos a Europa se da a través del Reino Unido. Y ahora es menos. Y ahora es menos. Y no lo puede hacer por Alemania, porque Alemania es muy nacionalista, no va a permitir eso. Tampoco va a poder hacer por Francia. Entonces probablemente hablaba por Italia, ¿no? Es lo que me comentó mi amiga. Pobres, ¿no?, italianos. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? De hecho, es un problema. Se piensa que va a haber una recesión en Reino Unido también, en general. Y si Escocia finalmente logra separarse de Reino Unido y también, digamos, Irlanda del Norte, eso probablemente sea la disolución del Reino Unido, que existe desde 1707, claro, cuando de la unión de coronas que existía entre Inglaterra y Escocia se pasa a una unión. Esa es la película Braveheart. Ese es anterior, pero habla también acerca de esta histórica rivalidad entre escoceses e ingleses. Entonces, cuando uno estudia la historia de todos estos proyectos de Unión Europea, entre Inglaterra y Europa, uno se retrotrae, por ejemplo, un episodio previo a la Guerra de los 30 años, a la boda entre la hija del rey de Inglaterra, Isabel, y el elector palatino Federico, que era el jefe de los príncipes protestantes de Alemania. Entonces, habían sectores protestantes que eran enemigos tanto del Sacro Imperio, es decir, de lo que sería después el Imperio de Austria, como de la Iglesia Católica, que sostenían que para destruir esos poderes o para, de alguna forma, arrinconarlos, la idea era unir a la Europa protestante con la Inglaterra protestante. Ese proceso dio origen a la Guerra de los 30 años. Luego, Inglaterra asume una posición de insularidad política, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hablas de Inglaterra estás hablando de la isla. De la isla, que luego se conforma en el siglo siguiente en el Reino Unido. Entonces, todo ese poder basado en Londres y que después avasalla las dos islas, es decir, Inglaterra con Escocia y Irlanda unificada, pero avasallada por Inglaterra, el interés que tenía geopolítico Inglaterra en Europa no era más que equilibrarla. Es decir, cuando apareció un poder demasiado descomunal en Europa, Inglaterra le daba un coscorrón, cruzaba el charco y le daba un coscorrón, pero no había el interés de generar un poder europeo inglés. No existía ese interés. Entonces siempre Inglaterra... No les interesa el continente. Siempre tenía ese interés respecto de la insularidad, que no era tan malo. Claro. Tenemos la figura de Castlereagh,
que es el político inglés que participa después de la derrota de las guerras napoleónicas en la configuración del Congreso de Viena y del nuevo orden europeo. Entonces, él no le interesó destruir a Francia, a pesar de que había perdido, ni tampoco debilitar al imperio austriaco. Incluso después de la guerra de Crimea o de la guerra ruso-turca, Inglaterra siempre salía defendiendo a Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía era una forma de equilibrar a la Rusia zarista. Entonces, tenían esa idea insular de equilibrio que se pierde en 1914. Con la Segunda Guerra, con la Primera Guerra Mundial se pierde porque en 1919 hay el sentido común geopolítico inglés del equilibrio europeo se pierde en aras a un proyecto abstracto, que es el proyecto de Wilson, y es el proyecto de los radicales franceses, de Clemenceau y de todos estos republicanos, ¿no?, franceses, que lo que querían era establecer una unión mundial, un nuevo orden mundial que asegure la paz perfecta. Del Esperanto, de todas esas cosas extrañísimas, claro, ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre? Fracasa ese intento, pero sigue a través de la ONU y a través de la Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Inglaterra siempre osciló entre volver a su tradición geopolítica de insularidad y, por otro lado, intervenir en el continente para crear algún bloque formal o informal, explícito o implícito, que signifique una hegemonía europea. Entonces yo creo que desde esa perspectiva el Brexit es una vuelta a la tradición geopolítica de Inglaterra, que dio paz al mundo, ¿no? Entonces, y por eso yo creo que al margen de que la crisis económica en Inglaterra pueda arreciar en estos meses, aunque después se equilibrará a medida que los inversionistas vayan a saber lo que va a pasar después, porque mucho de la crisis que ha habido inmediata ha sido por especulación. O sea, ha bajado la moneda, entonces son albures de los economistas, pero después va a haber un equilibrio nuevamente. Entonces, el otro riesgo, como apuntó Armando, es la disolución del imperio, del Reino Unido, porque ¿qué ocurre? Escocia, por las justas, se había perdido un referéndum con respecto a la independencia de Escocia. Pero ¿qué puede ocurrir ahora? Ahora lo que puede ocurrir es que hay un nuevo pretexto para hacer otro referéndum, porque las condiciones han cambiado, ¿no? Y eso podría significar la independencia de Escocia. Miren ustedes, ¿cómo le llamamos? Este ha sido un Uncle's Tea. ¿Tienes? Sí, bueno, simplemente podría agregar de que parece que el Reino Unido está muy dividido ahora, ¿no? Claro. Digamos, no solo en el tema, digamos, de los países, ¿no?, que conforman el Reino Unido, entre Escocia, digamos, Irlanda del Norte, Inglaterra, Gales, sino también la misma sociedad está bastante dividida, ¿no? La clase, digamos, media, baja, está dividida con respecto a la clase media alta o la clase alta. Claro. Las generaciones jóvenes están divididas con las generaciones La realeza más que es un antiguas, dibujo, la realeza es un folclore. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de la reina, no puede pronunciarse en temas políticos. No, por eso, por ejemplo, nunca la reina se pronunció con respecto al Brexit, ¿no? Claro. Guardó silencio simplemente, ¿no? Y después creo que me parece que se encontró con no me acuerdo si era un ministro, no sé si era polaco, pero se encontró con un ministro europeo y la reina dijo, bueno, estoy viva, hace unos días, ¿no? Entonces sigo viva, ¿no? Debido a toda la conmoción, digamos, en Reino Unido. Pero parece que sí hay mucha división y también en parte ha salido de alguna manera algo negativo de Reino Unido, según, digamos, algunos ingleses, que es, digamos, la xenofobia que hay. Claro, eso ha sonado. Entonces, eso como que se ha aflorado, sí. Se ha manifestado esa xenofobia, digamos, que es un país bien racista, muchos los británicos, ¿no? El problema es que la coyuntura es, como dice Armando, es bien complicada. Recordemos que Gran Bretaña fue una potencia industrial, fue una potencia con un gran proletariado industrial, y se trató de desarrollar un estado de bienestar que amparase, que protegiese a ese proletariado industrial. Con Thatcher se desmonta el estado de bienestar, pero continúa el proletariado industrial, ¿no? O sea, reconvertido a los bienes y servicios, reconvertido a otras situaciones, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Mucha gente de ese proletariado industrial de alguna forma se encuentra sin una guía política, ¿no? Entonces algunos aspiran al lado más izquierdista del laborismo, porque el laborismo ha tenido un cambio político en los últimos años que se ha ido más a la izquierda, y otros desde los años 70 y 80 empezaron a tentar la política de la llamada extrema derecha, ¿no? Entonces, y es bien complicado, ¿no? Nosotros todavía nos puede parecer bastante extraño vivir en un país xenófobo, pero en verdad vivimos en un país xenófobo, pero no nos damos cuenta, porque todavía la situación
no es tal como para que podamos tener pogromos contra alguna raza o insultos racistas, pero sí vivimos en un país xenófobo, y en verdad es una tendencia humana general. Yo creo. Cuando te comiences a llenar de gente de otros lados, que comience a ocupar tus puestos de trabajo, vas a... Claro, o que comience a ocupar las esquinas de los semáforos, ¿no? Haciendo malabares, ¿no? También uno puede volverse xenófobo por eso, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿sabes hacer malabares? No, gracias a Dios. ¿Qué te importa? Pero sí paso por las esquinas de los... Te puede caer un palo. Y además hacen malabares con machetes, ¿sabes? Y son chilenos todavía. Es peligroso. Un chileno no tiene derecho a hacer malabares con machetes en Arequipa. Bueno. Muy bien. Bueno, Té de Tíos. Té de Tíos. Escucha, piensa, comenta, critica, raja, depotrica, pregunta, exprésate, sugiere. Pero no nos eches la culpa.